Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Canta el nombre del programa, prohibido trabajar, muy fan de ese eslogan. ¿Qué pasa, Josep Lluís? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues venga. Aquí. Gracias por invitarnos. No, hombre, no, gracias. Muy bien. Recordemos que es Josep Lluís del Alcázar, que ya casi me sale ni presentarte porque has venido tantas veces, eres ya amigo del programa. Sí. Es del partido político Yoita Internacionalista y del sindicato La Cuarta Internacional. No, sindicato CGT. Sí, sindicato CGT, La Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional es la organización internacional nuestra. O sea, nosotros Lucha Internacionalista es la organización aquí y tenemos otra organización en Turquía o en Italia o en Portugal o en Argentina o en Brasil. Y entonces el conjunto de las organizaciones internacional se llama Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, Cuarta Internacional. Exacto. Y esto, al final, lo que nos acabas de explicar también vendría un poco a contar lo que venimos hoy a reflejar a nuestra audiencia, que es un poco la flotilla. Sí. Es un poco la Alianza Internacional de Trabajadores la que se ha unido en esta flotilla, que el pasado 1 de octubre por la noche, cuando estaban entre 70 y 75 millas náuticas, pues empezaron... Tengo aquí un poco la cronología. Bien, sí. Pues eso, el 1 de octubre, hacia la noche, empezaron rodeándola por 20 buques de guerra israelí y les bloquean las comunicaciones. Luego, hacia las 8:30, entre 8:30 y 9, utilizan cañones de agua y tácticas de intimidación a buques como el Alma y el Aldara, que son los primeros interceptados. A las 10:11 de la noche de ese 1 de octubre anuncian que Greta Thunberg y otros activistas están sanos y salvos y serán trasladados a un puerto israelí. Cuando dicen que están sanos a salvos, quiere decir que los han secuestrado. Claro. O los han detenido o retenido, o como lo queráis decir. Por la madrugada del 2 de octubre, la mayoría de los 40 barcos y... pone 40-44 barcos. 44. Lo que pasa es que no todos están asaltados. Vale. Quedan algunos, unos por rezagados y otro porque queda muy cercano a la costa. Lo que pasa es que no sé por qué en estos momentos, digamos, el seguimiento que se está haciendo... No hay avances significativos porque le quedaría muy poco tramo para poder llegar a la costa de Gaza. Pero lleva en este espacio bastante tiempo, ¿no? 2 días, ¿no? Sí, Dos sí, días. Bueno, eso es lo que yo tenía entendido, por eso te lo pregunto. Entonces, realmente ellos interceptan de los 44. Primero hay una parte asaltada, lo íbamos viendo a la noche. Y van cayendo, digamos, el número de los asaltados iba subiendo, los que estaban en emergencia y quedaban los que continuaban la marcha. Entonces, durante gran parte de la noche está entre 9 y 10 los asaltados, los buques asaltados. En emergencia quiere decir que están siendo agredidos. Tú explicabas lo de los cañones de agua. En momentos hay algún tipo de sustancias químicas que también se utiliza contra, digamos que no es solo agua. Sin saber efectivamente qué es exactamente cuál es el producto que les estaban lanzando, y empiezan maniobras, digamos, intimidatorias muy cercanas a chocar, ¿no? con los buques, haciendo maniobras para obligar a frenar, a cambiar el rumbo, etcétera. Entonces todos estaban en emergencia y luego quedaban algunos que o porque estaban un poco más rezagados o algunos dentro, en medio de... Claro, hay que pensar que el operativo para, por ejemplo, el Alma, que es el primero que requiere 20 barcos israelíes rodeando, preparando el operativo y demás, o sea, y hay 44 barcos, ¿no? Nos hacían un comentario desde Gaza diciendo, bueno, por fin pudimos pescar, porque teníamos los barcos entretenidos. Con todos los operativos había absorbido tantos recursos de la Marina de guerra israelí que los pescadores de Gaza esas 2 noches pudieron salir a pescar algo para poder comer, ¿no? Nos comentaban por la cantidad de barcos que requería todo el operativo. Bueno, porque cabe recordar que tienen un bloqueo ilegal de las aguas marítimas de Gaza, que no dejan que entre ni salga
nada por los puertos gazatís. Claro, el término exacto de lo que ha ocurrido es piratería, que es el asalto de un buque en alta mar. Efectivamente, aquí no hay un problema ninguno de los recorridos que hacía la flotilla había en aguas jurisdiccionales israelíes. O sea, es decir, primero eran aguas internacionales y luego eran aguas de reconocimiento palestino. Con lo cual, en ningún momento podía haber una interceptación de una armada o los barcos de guerra israelíes sobre la flotilla, porque efectivamente en ningún momento había la jurisdicción, digamos, legal. Ya sabemos que esto de la legalidad es lo que es, ¿no? Y más hoy en día que se la saltan a la torera Claro. sin ningún tipo de complejo. Ajá. Con lo cual este fue el recorrido y bueno, ahí están, ¿no? Hoy han pasado los abogados, porque estaba todo preparado también, el equipo de abogados que les iba a atender, y hoy han hecho el contacto con los secuestrados, ¿no? Porque hablemos claro, ¿no? Esto es un secuestro, una piratería, esto es claramente. Entonces vamos a ver qué ocurre. La única información que hemos tenido ha sido la que dio Italia, que era que se estaba preparando, digamos, en varios días puede ser sobre el 6-7, una cosa así, la deportación a 2 localidades europeas, Londres y Madrid, donde irían 2 aviones con todos los activistas. En esos 2 irían todos, o sea, había una deportación masiva. Esto vamos a verlo porque esto ha sido simplemente la información que teníamos de Italia y ya sabemos que Italia ha jugado un poco a todo, ¿no? Jugó igual que España, pero aún más claro. Italia ha jugado, digamos, a proteger la flotilla, luego a intentar utilizar digamos, esa protección para aconsejarles y presionarles para que no llegaran, es decir, que desviaran el rumbo, fueran a Chipre, y para no entrar en colisión. Esto fue denunciado por la flotilla como un boicot, porque efectivamente el rumbo de la flotilla era Gaza, ¿no? Entonces, si había algo de proteger, era proteger algo que incluso internacionalmente debería ser reconocido, y es porque esta vez los barcos iban con banderas otras veces se ha hecho de otra manera, pero esta vez se hizo conscientemente que los barcos llevaran banderas, por ejemplo, banderas españolas, es decir, la bandera del buque. Se mantenía el tema de Italia, tenía Portugal, o sea, y eso de alguna manera obligaría al Estado en aguas internacionales a proteger buques que son parte, digamos, de su obligación, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Italia jugó primero a decir que iba a proteger, cuando realmente lo que iba es a intentar desactivar la flotilla. Lo mismo acaba haciendo Pedro Sánchez, porque primero que el furor, que ya el nombre es significativo, salió y nunca llegó. Ellos de allá decían, pero no hemos visto, no lo vimos nunca, y que llegara a la flotilla, ¿vale? Entonces, el momento en que ya dijo que no iba a avanzar más porque van a entrar en la zona que Israel ha decidido unilateralmente, que es una zona de exclusión. En aguas internacionales que no tendría por qué decidir nada. Claro. Entonces, que ya no iba a entrar. Entonces, el Estado español también. Y entonces, toda la presión del Estado español también fue para que no se avanzara y se desviara el rumbo hacia Chipre. Entonces, bueno, también eso fue denunciado en la coordinación internacional que hay en la flotilla como un intento de boicotear el objetivo, porque para descargar en Chipre habían otros recorridos y se puede hacer de otra manera. Quiero decir que el objetivo era Gaza conscientemente. Bueno, precisamente ese era, Claro. nunca mejor dicho, el objetivo. O sea, Claro. todo el mundo sabía que iban allá. Lo último que tenemos es, bueno, ayer, 2 de octubre a las 4 menos 4 de la tarde, Israel declara la operación concluida. Entonces se los llevan, por lo que nosotros, digamos, para completar, se los llevaron a una prisión
en el desierto de... Ahora, igual no, el nombre no sé si te lo voy a decir bien, Negreb, me parece que es Negreb, pero Nebroz o Nebrek, ahora no sé, uno de estos dos nombres, ¿vale? Es una prisión que hay de alta seguridad de Israel en el desierto, y ahí están, y ahí ha sido donde ha empezado todo el operativo de que antes te comentaba, de intentar los abogados y abogadas intentar entrar en contacto con los secuestrados, y a partir de ahí ver un poco lo que iba a ocurrir y la situación. En eso estábamos, pendientes de que nos digan algo los abogados. Y claro, pero si va a haber una, ¿cómo se diría? Una expulsión rápida del país, claro, los abogados van a tener tiempo de poder apelar o interceder en algo. Esto es casi como un trámite automático. Bueno, ahí como se barajó tantas cosas, porque ahí hubo una declaración del ministro de Defensa y demás, que se les iba a aplicar la legislación antiterrorista. Luego hubo toda la campaña de que le llamaban medios israelíes y del gobierno y demás, que le llamaban en lugar de la flotilla global Sumut, le llamaban la flotilla Hamas. Sí. Vale, toda la provocación también contra Saif, contra el compañero que vive aquí en Barcelona y que también lo significa como un intento de amenazar, ¿no? Porque estos son amenazas públicas. Entonces no sabemos, hasta que no hablemos con los abogados, qué es lo que se va a aplicar. Entonces aquí hay de hecho habrían como 3 procedimientos. Uno, que se aplicara la ley antiterrorista, con lo cual ahí entraríamos en un problema muy complicado y largo, ¿vale? El segundo sería que haya una deportación voluntaria. El criterio que teníamos un poco en las discusiones que hubo previas y demás es que es decir, que no se iba a entrar en esta voluntaria, ¿vale? A no ser que fueran aquellos países que no tenían, porque hay que pensar que aquí estamos hablando de 46 países y de personas que participan en la flotilla, 497, con lo cual estamos hablando de casi 500 personas, 46 países, y lo que se veía era simplemente en los casos en que no hubiera relaciones consulares, ahí es el único caso en que se podía tener en cuenta el tema de la deportación voluntaria, pero que la mayoría, que es la gran mayoría de los 497, no va a hacer la declaración voluntaria. Bueno, eso es un poco lo que se habló. Entonces ahí estamos un poco viendo qué ocurre. Entonces esto alarga el procedimiento, ¿vale? Porque la voluntaria va más rápida la salida. Esto es un poco lo que se comentaba, pero entonces con la voluntaria, de lo que he escuchado yo es que tendrían la prohibición de entrar durante 10 años a Israel. No. Y entonces si volvieran a entrar sería más grave para ellos. Sí. O sea, que el volverlo a intentar... Claro, pero las consecuencias de no firmarlo tampoco las sabemos. Bueno, sabemos que será una deportación obligatoria, a no ser que se aplique legislación antiterrorista. Si aplican legislación antiterrorista, efectivamente se complica todo, porque no es lo mismo que a ti te acusen de entrada ilegal al país, cosa que tú no has querido entrar, porque nosotros para nada queríamos entrar en Israel, es decir, la flotilla nunca tuvo ningún interés en llegar a Israel. Por no querer, no queremos ni que exista Israel. Claro, entonces es contradictorio, ¿no? Pero en todo caso esa es la acusación para la deportación, que es entrada irregular al país, etcétera. Ya digo, te han secuestrado, por tanto son ellos los que te han hecho obligado a entrar al país, con lo cual todo es contradictorio, pero aquí lo de menos es digamos que estamos hablando de correlación de fuerzas simplemente, y de intereses políticos y de una impunidad con la que se mueve Israel, que prácticamente no hay otro país en el mundo que tenga esa capacidad de decir lo que, o sea, de impunidad, ¿no? Esa impunidad absoluta, ¿no? Y además se lo permite decirlo, se lo permite ir a la ONU y decir esto no sé qué, a otro le prohíbe la entrada, al otro no sé qué, o sea que se permite una que probablemente ningún otro país del mundo estaría en condiciones de permitirse tanta manga ancha. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Esto lo vamos a saber en pocos días, porque
Además, todo el mundo sabe, y ahí es toda la parte política, ¿no? Porque todo el tiempo, inmediatamente que la flotilla fue asaltada, han habido movilizaciones muy importantes. Hay convocatorias de huelgas generales. Hoy está en huelga general Italia. Para el 15 hay una convocatoria. Hoy también hubo movilización ayer con huelga y paros en sectores universitarios y de estudiantes. Hoy ha habido de todo el sector educativo. Entonces, y ayer hubo en Barcelona la manifestación más grande de toda Europa, con 15.000 personas. En la Carbonera, sí. Entonces es muy importante, digamos, toda la respuesta que pueda haber desde... Que eso es presión a los gobiernos, todo el mundo sabemos que esto funciona así. La movilización aquí o la convocatoria de la huelga, las movilizaciones de ayer, la de hoy, la de mañana, que va a ser una gran manifestación porque nos acercamos al segundo, digamos, aniversario. No sé si esa es la palabra correcta o no, pero 2 años, ¿vale? Desde que... Bueno, somos catalanes, sabemos mucho de conmemorar derrotas. Yo diría de la conmemoración, la segunda conmemoración de... Sí, lo que sea, ¿no? De ese, le llamamos siempre genocidio acelerado, para distinguirlo del otro que se había ido aplicando durante tanto tiempo, que es más lento, que es toda la maquinaria de colonización se va desarrollando, pero digamos sin hacer ruido. Y esta vez, desde el 7 de octubre del 23, lo que hay es ese genocidio acelerado donde se hace ruido, o sea, la maquinaria está... se quita la careta, aparece tal como es, la brutalidad, y ahí está el genocidio y la gente resistiendo. Eso es lo que a nosotros nos lleva nos da oportunidad también de preparar flotillas, de preparar cosas, porque la gente en Gaza, a pesar de todo, resiste. Y bueno, es que cuando has dicho de que la maquinaria se está poniendo a tope, tanto es así que hay miradores para que los israelitas vayan a ver cómo bombardean a los gazatíes. Quiere decir, es que están haciendo un espectáculo público de eso. Hay cruceros que van hay un crucero que con yo familias. Vi un mirador también, ¿eh? O sea que tenían como un mirador, iban allá de excursión y veían cómo caían las bombas desde arriba de una de las murallas que han fabricado. Y lo que me fijé de allá al mirador, que habían máquinas de vending de Pepsi y de Coca-Cola. Es también el detalle. Claro. Porque hay que seguir con todas las acciones, con el boicot y con todas las acciones que se están llevando ahora. Hablando un poco de los gobiernos y poniendo el ojo en nuestros gobernantes, hemos visto, por ejemplo, que Gustavo Petro, si no me equivoco, se llama así el presidente de Colombia, Petro, ha expulsado a todos los diplomáticos israelíes de su país. ¿Crees que hay algún...? Es que seguramente haya países que sí que estén confrontando bien esta narrativa, pero probablemente no sean los países occidentales de los cuales nosotros tenemos más noticias. Nosotros de lo que estamos más enterados por la cultura y por lo que se informan nuestros medios son Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Y de estos países... en Europa lo estaría liderando Pedro Sánchez, como tú bien has dicho antes, un poco a medias, porque con una mano te da y con la otra te quita. Y en Latinoamérica vemos Gustavo Petro, que es el que está abanderando más. ¿Tú crees que hay algún país al cual España debería tomar ejemplo a la hora de cortar relaciones con Israel, de no negociar con ellos? Hombre, yo creo que ahí que además es muy significativo, la delantera la tomó Sudáfrica, por reconocer, que es quien llevó ante el Tribunal Internacional de Justicia a Israel por genocidio, por crímenes de guerra, por apartheid. Y esto tenía una importancia simbólica muy grande, porque obviamente fue el país que tuvo que luchar por erradicar el apartheid. Entonces, históricamente se conocía, se sabía, relaciones entre bancos, etcétera, que siempre históricamente el apartheid de Sudáfrica había tenido mucha relación con el sionismo, históricamente. Entonces, cuando el apartheid cae en Sudáfrica, que el gobierno sudafricano acuse de genocidio y de apartheid a Israel,
yo creo que tiene un simbolismo. Yo creo que es el que dio el paso, digamos, principal y al cual nosotros también exigimos que el resto de gobiernos se sumen a la causa de Sudáfrica, que es quien lo abrió. Además, el documento, me acuerdo, muy detallado, muy, digamos, muy trabajado, ¿vale? De hecho, aquí estuvimos también colaborando con abogados palestinos que habían estado ayudando a la causa, ¿vale? Esta causa del Tribunal de Justicia Internacional. Entonces, es verdad que ese es un caso, digamos, de referencia y al que nosotros exigimos que todos los gobiernos se sumen a esa causa penal internacional contra. De ahí se derivan, porque claro, sobre la acusación de genocidio y demás, digamos, por legislación internacional, si hay presunción de genocidio, no puede haber intercambio de armas, no sé qué. O sea, de ahí se desprenden una serie de consecuencias. Luego está la declaración política del embargo, que es lo que nos juega Pedro Sánchez al aquí está la bolita, de trilero, ¿no? A ver si la entiendes. No, pues no está la bolita. Pues no. O sea, que es esa actitud de no querer romper ligámenes económicos importantes que hay, pero a la vez tener que aparecer como el más destacado en la defensa del pueblo palestino. Entonces, esa contradicción que le está sacando su rentabilidad política en encuestas electorales y demás respecto a una derecha que se ve atrapada ante una población que absolutamente mayoritaria, aquí se habla de más del 80% de la población, que dice, esto no puede ser, o sea, esto es una barbaridad, esto es un genocidio, esto hay que pararlo. Y entonces es verdad que con ese mensaje, en un hecho tan significativo de la lucha de clases como el tema internacional, como hoy es Palestina, es verdad que la derecha ha quedado como ensombrecida, el PP queda ensombrecido y partido, porque tienes un montón de discursos distintos, bajo una sombra que es la de Vox, que es abiertamente el apoyo al sionismo. Entonces ahí que ha quedado, o sea, entonces Sánchez eso lo juega a fondo, pero entre comillas lo de a fondo. En la bla 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 sí, en la hora de la realidad todos son resquicios para no cortar relaciones de tipo de armamento, de tipo comercial, de tipo que se intentan preservar. No es el único, porque por ejemplo yo hace poco he estado en Turquía y Erdogan, bla, 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 lo que quieras lo que quieras, pero todo el flujo económico está intacto prácticamente de relaciones comerciales y entonces no es el único. Digo, en general vas viendo otros gobiernos árabes que pueblo palestino, pero que conserva íntegramente las relaciones con el imperialismo norteamericano y con Israel. Y ahí también encontraríamos distintos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir viendo los pasos que se dan en el sentido de romper relaciones como pasos producto de las movilizaciones que están habiendo. En ese sentido hay que apoyarlos, pero hay que llegar hasta el final, y al final es acabar con un aislamiento que yo creo que incluso en la ONU nunca Israel se vio esa imagen de aislamiento. No sé si viste cuando intervino Netanyahu, sí, que se levantaron casi todo el mundo. En lo cual, esa situación no es solo, digamos, incómoda para Netanyahu, sino para todos sus protectores y todos los que tienen que ir justificándose y haciendo gestos que luego no son acompañados de acciones contundentes, que es lo que debería ocurrir y con lo que ocurre con la mayoría de países. Mira, ahora voy a decir una frase que la voy a decir por primera vez en mi vida, porque no hay nada que me importe menos que la Vuelta a España. Yo creo que la Vuelta a España ha traído cosas muy positivas, como por ejemplo, yo creo que de cara al gobierno español, darse cuenta de que la gente está con esto y al menos como mínimo da la cara. Ya estamos diciendo que realmente no acaba de tomar las decisiones, pero yo creo, y de cara a Eurovisión, que ya hicimos una campaña muy fuerte el año pasado, ya se va a hablar en la FIFA que es el fútbol, sin lugar a dudas, el deporte más importante del mundo, y que puedan excluir a Israel, como también se ha hecho con Rusia, que sigue con su invasión sobre Ucrania.
pues todo esto son pequeños pasos que a poco deslegitiman un poco la narrativa de Israel, que ya solo la mantienen 4 locos, entre los cuales es que hay una contradicción que también te quiero poner encima de la mesa. Es una contradicción que yo sobre todo escucho en Sílvia Orriols, que es la nazi catalana, la ultraderecha catalana, que defiende ella que hay que según dice ella, cabe decir que tú y yo estamos en contra de esto, pero que tenemos una invasión islámica y que nosotros debemos proteger todos estos valores, estos derechos que nos hemos inventado y que hemos generado y que hemos intentado difundir en el mundo, pero a la vez cuando el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida, se está genocidando un montón de gente en Gaza, acusan hasta organismos como la ONU, que no sería sospechoso, de estar a favor de lo que ellos llaman una banda terrorista, pero que es la resistencia palestina, que es Hamás. Sí, sí. No, lo que pasa es que yo creo que todo esto es la justificación de la islamofobia. Es decir, ellos identifican quién es el responsable de gran parte de los males, que es lo que tú has dicho, esa, entre comillas, invasión. Pero esa invasión relativa, porque Ayuso ya decía, bueno, ¿no? Una cosa son de países islámicos y otra cosa son otros países, o sea, digamos, directamente es islamofobia. Bueno, han dicho literalmente que las personas de origen latinoamericano están españolizados y por eso pueden entrar. Esto lo ha dicho tanto PP como Vox, esto lo he escuchado yo. Sí. Entonces a mí me parece que lo que esconde es esa, no esconde, porque yo creo que tampoco se esconde, es esa visión de islamofobia. Y entonces quien lucha contra sectores islámicos son míos y por tanto si el sionismo hoy está luchando con sectores islámicos o identifica sectores islámicos dentro con un peso en Palestina, pues entonces son los míos. Entonces el mundo quedaría, ¿no? Tú dices sectores islámicos, o sea, todo lo que ayuda, ¿no? Lo del amigo de mi amigo es mi amigo. Sí, todo ese mecanismo, ¿no? Con el que funciona mucho toda la extrema derecha. O sea, a toda la extrema derecha la hemos visto el cambio de paso, porque todos sus orígenes y algunos de los más mayores de sus dirigentes habían vivido del antisemitismo, la judiofobia, yo creo más, porque semitas son más, no solo los judíos, ¿no? Pero en todo caso habían vivido de esto y algunos de ellos aún les quedaban algunas remanentes de ese odio a los judíos, que bueno, fue clave. No hace mucho a una chica que no sé si es de las juventudes de Vox o de Fuerza Nueva o de un partido así de ultraderecha, te digo hace 5 años o tal vez 7, salió diciendo que el judío es el enemigo en una manifestación de estas nazis que hicieron en Madrid. Quiero decir, ahora todo este discurso ha desaparecido, pero sigue estando en el fondo de su ideología. Sí. No, eso pasó con el padre de Marie Le Pen directamente. Y entonces el problema es que la reubicación de la extrema derecha no se hace en función de si uno es judío o antisemita, sino de una necesidad del sistema en crisis, el capitalismo. Y entonces una cosa es que el que toma como referencia en los años 30 el ascenso de la extrema derecha es el tema del antisemitismo, y no solo, porque no solo fueron judíos, sino también gitanos y todo lo que eran minorías no arias, etcétera. Es decir, que ahí habían otro... Y hoy en día... ¿Me dejas decir una pequeña maldad? O sea, yo creo que... Bueno, conozco gente de gitanos que hablan del genocidio gitano que hizo Hitler, del cual nadie habla. Simplemente los judíos tuvieron el dinero para explicar su historia. Dinero que no tuvieron todos los comunistas que mataron, los anarquistas que mataron, los gitanos que mataron, los afrodescendientes que mataron, los árabes que mataron. Ellos nunca han tenido el dinero para contar cómo fue su historia bajo el Holocausto, pero se mató de igual manera todo aquel que no fuera ario. Sí. Entonces ahora estamos en la misma respuesta ante el mismo problema histórico, que es una crisis profunda del sistema capitalista, que obliga a aplicar medidas cada vez más duras y hay un empobrecimiento global. Y en esa situación, para evitar que digamos los de abajo se enfrenten unidos a los de arriba,
se introducen elementos que van dividiendo y dividiendo y dividiendo a los de abajo, que es lo que nos encontramos en nuestros barrios, que intentan, la extrema derecha, intentan que tú veas, si yo no soy igual que tú, me veas y no nos unamos, porque si nos unimos vamos a acabar un poco con los responsables de toda esta situación, y eso un poco, ¿no? Entonces, digamos, la necesidad de un sistema herido como el que tenemos ahora a nivel mundial ha generado un cáncer, digamos. Por eso es común, la extrema derecha no es un fenómeno de aquí o de allá, es un fenómeno mundial, porque el cáncer, digamos, y el sistema es mundial, que es el capitalismo en crisis. Sí, y bueno, precisamente contra el capitalismo en crisis, un ejemplo de lucha que se puede hacer es la lucha internacionalista que vosotros hacéis, que la flotilla de la cual hemos empezado hablando representa bastante. Un poco cómo generar estas ayudas desde los trabajadores hacia los trabajadores. Y entiendo que es como un buen ejemplo para hacer entender, ¿no? Tú que defiendes el internacionalismo y la lucha de clases colectiva entre varios países, es un ejemplo de cómo todos unidos podemos intentar confrontar a algo y al menos, o sea, quiero decir, las cosas se han movido, o sea, la cosa se ha despertado. Sí, yo creo que ha habido, antes tú has comentado lo de la vuelta, yo creo que este verano ha habido como se han roto las últimas barreras de eso que dicen de la lucha por el relato, que está tan de moda, ¿no? El relato, ¿no? El relato que nos llegaba del imperialismo y del sionismo, ¿no? El derecho a defenderse porque no sé qué y tal. Y el relato, yo creo que las últimas barreras, ese relato, han caído, y entonces sectores, tú antes hablabas de la vuelta, fue Venecia, fue artistas aquí en premios de aquí, fue, quiero decir, significativo aquí, por ejemplo, el boicot que hubo sobre conciertos organizados. O sea, yo creo que todo ese mundo que a veces está tan sobre representado en medios de comunicación, que son artistas, deportistas, no sé qué, todo esto, pues en un momento determinado se ha roto de esto no hablo, sino que la presión popular obligaba a que efectivamente si tú hacías un comentario era bien recibido por la gran mayoría del público, y esto se ha visto en conciertos, se ha visto hasta en partidos de fútbol. Quiero decir, es conocidísima el Celtic de Glasgow, que partido tras partido llenan todo el estadio de banderas palestinas, o también la imagen que se hizo viral del PSG, que a pesar de darnos un canelo esta semana aquí en Barcelona, cuando llegaron a la final de la Champions, llenaron toda su grada con un mensaje de salvemos a los niños, que acaben las bombas. Entonces, quiero decir, la gente se ha movilizado y ha utilizado pues los momentos donde las cámaras estaban enfocando, ya sea desde la final de la Champions hasta un partido de la Liga Escocesa o la Vuelta Ciclista a España, que íbamos diciendo. Por eso yo digo que se ha roto, digamos, esas últimas barreras, o últimas o no últimas, pero esas barreras también se ha visto un cambio muy grande en medios de comunicación, empezando por Reuters, por la Associated Press, por prensa New York Times. O sea, que llega un momento que ya no puedes seguir dudando, buscando una posición que no existe, digamos, intermedia, o intentando seguir diciendo que lo que todo el mundo ve no pasa, ¿no? Entonces esto llega un momento en que se rompe ese. Entonces, por ejemplo, el asesinato también de periodistas y los últimos, por ejemplo, uno de los últimos, que fue un grupo donde estaban compañeros de Reuters, obligó a Reuters, claro, porque es que llega un momento que no podía seguir, ¿no? Y eso que lo intenta enmascarar, pero llega un momento que la máscara se cae, porque está descompuesta, ¿no? La máscara. Bueno, TV3, la televisión catalana, antes del verano decía terroristas de Hamás y ahora dice milicianos de Hamás. Claro. O sea, todas estas cosas se van. Y antes, por ejemplo, daba la sensación, hace un año, tú veías un reportaje y te enseñaban, uy, mira cuánta gente ha matado a Israel, qué malos son. Y luego te tenían que enseñar como el reportaje contra, mostrándote a una persona, es que mi hija la han detenido y estoy muy triste. Bueno, y todos esos que han matado
no te enseñan a sus padres o a sus hermanos tristes. No tienen derecho a estar tristes los palestinos, solo tenían derecho a estar tristes los israelitas en la tele. Por eso yo creo que, digamos, una guerra está compuesta, bueno, aquello no es una guerra, es un genocidio, ¿vale? Pero bueno, ahora utilizando un término más genérico de guerra, está compuesta de múltiples batallas. Y la batalla por el relato, yo creo que este verano se ha terminado de ganar. Es lo que ha ayudado a aumentar mucho la presión política, que por ejemplo reflejaba las imágenes de la ONU, de ese aislamiento, de esa, digamos, situación incómoda. O sea, realmente eso lo ha conseguido la movilización popular, es evidente, ¿no? Igual que lo de la vuelta, que ha recorrido, lo empiezan 5 en Figueras, es decir que... Y luego se va y cada vez va tomando fuerza, va tomando fuerza, y va tomando fuerza, y va tomando fuerza, y entonces termina efectivamente suspendiendo la última etapa. Con lo cual el impacto es... pero es esa... Y haciendo un podium con cartones de leche que fue la Isabel Díaz Ayuso allá a hacer el pena. Sí. No, por eso digo que todas esas batallas son muy importantes, todas. Entonces no... y todo esto ayuda. Claro que ayuda. Y entonces lo miras al revés también, y es, por ejemplo, toda la dinámica interna en Israel, y hay una situación de crisis muy profunda, hay una división, hay una parte de crisis económica. Solo el sector militar, que efectivamente está dando números récords, es el único, ¿vale? Pero los otros sectores de producción y el Producto Interior Bruto y están perdiendo población, quiero decir, la gente está huyendo de Israel. Claro, es que fíjate tú en lo que te queda de futuro, tú ahora pensando en una familia, ¿vale? Que fue allá, pues como muchas, que yo que sé, en Argentina cuando hubo la crisis, pues vamos a aprovechar que allá hay mira, aprovecho, como Liliana Córdoba, que tenemos un programa que aprovecharé para recordaros, por si queréis escuchar, una persona que estaba convencida de que lo que hacía Israel era estar en el lado bueno de la historia, fue allá, vio la verdad y también es una gran experta en desmontar mitos sionistas, así que si lo queréis ver os dejo el enlace aquí en pantalla. Perfecto. Entonces yo creo que toda esa situación, cuando vas viendo, y que esto va para largo, o sea, esto no se acaba en 4 días, entonces si lo miras desde un punto de vista, digamos, normal, no fanático, entre comillas, de que estoy... porque Dios y yo, ¿no? Si no lo miras en esta dinámica también supremacista, porque solo somos nosotros los elegidos por Dios y por toda esta historia medio bíblica y medio no sé qué, o con todo ese recurso, si lo llevas al terreno de gran parte de las migraciones que hubo, de todas acompañaban a crisis económicas, la rusa, que tiene una parte importante, cuando Argentina, cuando el corralito, cuando toda otra parte importante, o sea, va alimentándose de crisis económicas en los países capitalistas en algún lugar. Entonces ahí hay una oferta y tú ves posibilidades de un trabajo y te vas con la familia, vamos a suponer, ¿no? Y cuando ves el futuro dices, bueno, sí, aquí hay un trabajo, pero ¿cuánto me supone? Qué tensión, lo que me obliga a hacer. También el número de suicidios ha aumentado una brutalidad, ¿eh? El número de suicidios entre soldados israelíes. Bueno, brutalidad no, porque la brutalidad es lo que hacen los soldados israelíes en relación a los palestinos. Pero me refiero que ha subido mucho, ¿vale? Entonces, realmente a qué precio, ¿no? Y efectivamente estamos en los años en que Israel, de los pocos años de la historia de Israel, ¿vale? Que ha perdido población porque se ha ido gente. Entonces tiene que mantener el ejército, tiene que mantener las empresas, los puestos de trabajo, a los cuales el primer mecanismo que toma después del 7 de octubre es excluir toda la mano de obra palestina, con lo cual no tiene. Es lo que Israel tiene armamento sobrado, pero no tiene la gente que se ponga detrás o delante o lo que sea, es lo que quiero decir. Que lo que no tiene está teniendo problemas con reservistas. O sea, aquello se está agotando. El tema es que el precio de ese agotamiento es enorme, ¿no? Porque sigue matando y matando y matando de hambre y de todo, ¿no? Toda esa cuestión, ¿no? Genocida. Entonces, pero es verdad que hay
hay una situación de crisis muy profunda, ¿no? Ahí es donde Ilian Papé, algunos de los historiadores judíos no sionistas, ¿vale? Para hablar con corrección, habla de que él imagina que es el principio del colapso, ¿no? Y además utiliza... Yo también creo que no existe un proceso de extinción progresiva, ¿eh? Existe un colapso, la posibilidad, ¿sí? Vamos a ver si efectivamente vamos a eso o no, pero colapsar, esa idea de un régimen que se... No, un poco lo que le ocurrió también al Assad en Siria, Sí. ¿no? Un régimen que llega a un punto en que colapsa, o sea que no es que va perdiendo y sigue, ¿no? Y se va desgastando, no, sino que esa idea, ¿no? Entonces yo también me imagino que la posibilidad de que la situación evolucione para los palestinos es efectivamente esa idea de que el tiempo empieza a jugar desde un punto de vista político, porque desde el punto de vista humano sí, el tiempo sigue matando cada día palestinos de todas las edades, ¿eh? Porque yo también ahí muchas veces tendemos a niños y los jóvenes, ¿eh? Y chicos jóvenes también, el derecho a la vida, ¿no? De todos, de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, de los abuelos, de personas de mediana edad también, sí, sea, todo el mundo. ¿no? Entonces, desde el punto de vista humano, el coste de la continuidad es muy grave para los palestinos. Desde el punto de vista político, el tiempo juega hacia un proceso de profundización de las contradicciones y de posible colapso. Vamos a utilizar ese término que creo que es muy ajustado del régimen y del Estado. Vale, en 5 minutos que nos quedan, lo primero que te quería preguntar es si nos creemos un poco o no nos creemos nada, que ya te digo yo que no me creo nada, el proceso de paz que Netanyahu y Trump pactaron entre café con leche y café con leche. Y luego ya al final, para acabar, recuérdanos un poco todos los envíos de ayuda que estáis haciendo hacia Gaza, que ya habéis hecho el 18º, que en breve publicaréis las imágenes para que todo el mundo lo vea, y que ya estáis preparando el 19º. Sí. A ver, el tema este del supuesto acuerdo de paz, efectivamente es una rendición. Y yo creo que es más el intento de no salir después porque esto se da con la ONU, ¿vale? Sí. O sea, las reuniones de la ONU, y el lunes se reúnen Netanyahu con Trump. Y en ese momento hay la imagen, todo es de un debilitamiento tremendo de Netanyahu, los discursos, las votaciones que hacen, es decir, y parecería que hay una necesidad de presentar una señal distinta. Y esa señal distinta, efectivamente, es esa propuesta. Y es gravísimo. Primero diremos lo que es grave y luego diremos que no va a ninguna parte. Pero primero diremos que es grave. Porque con esa propuesta no solo van a apoyarlo todos los estados árabes, sino empezando por Sánchez y gran parte de los gobiernos de la Unión Europea. Es decir, veníamos de la imagen de aislamiento absoluto de Netanyahu en el seno de la comunidad internacional, por decirlo de alguna manera, y en 24 horas hay una propuesta que unifica alrededor de un acuerdo Trump-Netanyahu a una parte, digamos, de la comunidad internacional. Esta es la parte grave, porque ahora vamos al contenido. El contenido efectivamente era simplemente la rendición, o sea, la entrega, la rendición y poco más. La única línea que había pedido como línea roja los estados árabes para aceptar es que explícitamente el plan de expulsar a los palestinos no estuviera en el acuerdo de paz. Entonces, que se permitía a los palestinos la continuidad en el territorio. Lo único. Pero lo otro, todo es un tema de convertir aquello en un protectorado. No sé, había yo utilizado en algún momento el término de un Vichy. Sí. ¿No? Francia ocupada por los alemanes y dicen, esta parte la vas a gobernar tú bajo mi... o sea, tú es un protectorado, además encabezado por Trump y Blair. Ya estamos hablando de Blair, el asesino de las Azores con Aznar y
Quiero decir que estamos hablando de esta gente, ¿no? Aznar y el presidente más burro de la historia, el señor Bush. Sí. Quiero decir que era un simbolismo, lo tiene todo el simbolismo. Estos van a ser lo que van a asegurar la protección. Bueno, entonces, esto efectivamente no tenía. Lo que pasa es que se pierde el efecto del lunes, que tenemos una propuesta que todo el mundo está de acuerdo. Ahora a ver qué pasa, qué dice Hamás y de esto. Se iba a ir disolviendo como un terroncillo de azúcar. Y el primero que empieza a disolver ese terrón de azúcar es el propio Netanyahu. ¿Por qué? Porque al día siguiente, bajo la presión de un sector que le está diciendo, oye, que aquí lo fundamental es echar a los palestinos y conquistar Gaza, que es todo el sector de Ben Gvir y del Smotrich y todo el sector de extrema derecha, le empieza a pedir cuentas bajo la amenaza cerca del gobierno. O sea, todo esto siempre está sobre la mesa y todos los juicios pendientes de Netanyahu, etcétera, todo está sobre la mesa. Entonces, inmediatamente Netanyahu es el primero que se empieza a decir, bueno, el punto 3 habla de retirada, pero no vamos a retirar, retirada de las tropas israelíes de la franja de Gaza. El punto 18, 19, no me acuerdo exactamente cuál es, habla de Estado palestino, pero ya le he dicho a Trump que esto está puesto ahí, pero nunca va a haber un Estado palestino. Y Trump me comprende. Entonces empieza a terminar de... O sea, no aguanta ni el recorrido que iba a tener político que podía tener a la espera de a ver qué decía Hamás. Decían, la pelota está en el tejado de Hamás, no sé qué. Cuando en el tejado israelí la pelota ya no era una pelota, empezaba a ser aquello una cuestión de que ellos mismos empezaban a discutirlo y demás. ¿Vale? Entonces, luego viene ayer, ¿no? Fue ayer la respuesta de Hamás, que dice que no. ¿Por qué? Porque no hay condiciones, ni hay garantías de nada, ni hay garantías de que tú entregues los rehenes en 72 horas y que a continuación Israel se invente cualquier excusa o sin excusa, porque a veces no necesita ni excusa para decir que los otros han roto el compromiso y entonces ahora que ya no tienen los rehenes, pues termine de destruir todo lo que quede por destruir, ¿no? Entonces yo creo que ese no había recorrido y creo que ha sido más como un efecto político para salir un poco del aislamiento y de la condena internacional que había figurado todo el fin de semana en la reunión de las Naciones Unidas. Ahora, ha servido para retratar los que han tenido que cambiar de bando, los que se levantaron cuando estaba Netanyahu, ¿no? Y ahí estarían Emiratos Árabes, Qatar, no sé, Egipto, nos pone una lista larguísima, España, el otro, no sé qué, no sé cuánto, o sea, muchos que hicieron el parapé y que luego, todo eso que decíamos, ¿no? Que hacen el paripé y luego pesa lo que pesa, y es la fuerza del imperialismo y la sumisión de todos estos países al dictado imperialista. El perro ha quedado retratado. Y ahora coménteme los convoys de ayuda, que ahora vamos a ver en pantalla. Y la gente también tendrá en los comentarios de este vídeo un poco el enlace a la página web que habéis creado para ayudar a Gaza, a vuestros perfiles por si quieren ver un poco pues la información directamente de la fuente, que sois vosotros. Sí. No, a ver, esto, de hecho, el contacto con la organización, que es un sindicato, digamos, de lo que diría un sindicato alternativo, ¿vale? No es las grandes sindicales, el gran sindical palestino histórico que controla Fatah, etcétera, sino que viene de la construcción del sindicalismo obrero más de base. Se llama Comités Independientes Obreros Palestinos, ¿vale? Empieza como comités, incluso el nombre al principio no era ni de sindicato, era la agrupación de obrera ante problemas de paro, problemas de esto. Bueno, nosotros ellos los conocemos de hace más de 20 años, con lo cual veníamos trabajando con ellos y demás. Cuando el momento que estalla la situación digamos, después del 7 de octubre, nosotros les planteamos qué se puede hacer. Ellos dicen, mira, vamos a buscar recursos, y entonces a partir de ahí empieza la campaña. ¿Vale? Primero empezamos a nivel de lucha internacionalista, luego la ampliamos, está la IAC también, está Sumut, que es una organización andaluza, que está también solidaria con Palestina, y creamos un comité que se llama Gaza Solidaria, y entonces Gaza Solidaridad
empieza a hacer envíos que son ellos quien a nosotros nos dicen ahora, porque acabamos de concretar que efectivamente podemos de unos pozos que se han ido recuperando bajo los escombros, pero que se han empezado a recuperar el agua y el no sé qué y lo poco que consiguen de comida y demás, nos dicen, y entonces nosotros mandamos lo que cuesta, lo que vale todos esos recursos que ellos van consiguiendo desde allá. Entonces, hasta el momento están todos grabados, se han hecho 18, el 18 aún no está tenemos la grabación, pero falta montarlo porque fue estos días el 18 y ya está en curso el 19. Además, si uno ve las grabaciones, pues ve al principio, porque ellos nos dijeron que al principio fuéramos porque ellos tienen organización en toda Gaza, ¿vale? Pero al principio nos dijeron, no, el norte, porque el norte es donde había más destrucción. Y entonces al principio los primeros son el norte, luego se van viendo en los propios imágenes cómo la situación se va degradando y la destrucción crece alrededor de las entregas y demás. Luego esto se desplaza hacia Gaza, primero Gaza, luego la costa de Gaza. Las últimas imágenes del 17 son casi en las tiendas, están puestas en la playa y donde se hace la distribución y demás. Y ahora la última conversación de esta semana es que se ha reagrupado todo en el sur, en Al-Mawasi, que es una zona, digamos, del sur, donde está Rafah, pues si te vas hacia la playa, pues en la playa, la zona de ahí, pues Al-Mawasi. Bueno, entonces, y nos han dicho que están volviendo a conectar todo porque la vida sigue, porque yo creo que esa es la parte, la vida sigue, la gente para luchar necesita no solo comer, necesita un mínimo de organización, porque la organización es lo que les ha permitido, que a veces nos decían, pues no sé quién se ha quedado solo el niño, o ha habido no sé quién que está herido, y es la colectividad, ¿no? Y entonces aguantar la colectividad cuando Israel ha jugado lo contrario, porque tenía esa estrategia de desplazamientos masivos, lo que intenta es romper todo vínculo entre la gente. ¿Por qué? Pues porque a la cuarta vez ya no conoces la gente, no es la gente. Entonces el mantener las estructuras de vida, de resistencia, de lucha, es fundamental, no solo para comer un poco más, sino también porque si entre todos y todas nos ayudamos, se resiste mejor. Y ese es un poco sabiendo que la ayuda que nosotros mandamos, pues en 2 millones de personas, nos salva, o sea, todos sabemos, somos muy conscientes. Ahora ayuda a pequeños núcleos de organización, de resistencia y también efectivamente es verdad, cuando ellos entregan el agua, esa agua es muy importante, o sea, no hay que minimizar la parte material, pero la otra también es importante. Pues todos los que queráis apoyar, os habré puesto en pantalla el vídeo, que sale el número de cuenta, que también sale la página web, y si no habéis tenido tiempo de apuntarlo, en los comentarios de este vídeo estará. Pues nada, Josep Lluís, hemos visto que, tal y como decía Julio César, el divide y vencerás con los palestinos no funciona porque siguen unidos y esperemos que siga así durante mucho tiempo y esperemos que tarden el mínimo posible en tener agua, comida y medicamentos. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a ti y a la gente. Y viva Palestina libre. Sí, viva Palestina, del río hasta el mar. Exacto, del río hasta el mar, Palestina vencerá. Pues nada, muchas gracias por habernos visto. Adeu, adeu. Adeu. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. Canta el nombre del programa, prohibido trabajar, muy fan de ese eslogan.